Dios les bendiga en esta mañana hermosa, preciosa, en este día que ya estamos terminando casi el mes de agosto, 21 de agosto del año 2021. Queremos decirle a la Iglesia Amistad Cristiana que son bienvenidos a su casa y aprovechamos el tiempo para las personas que nos están viendo, que se están conectando con nosotros, que el Señor también bendiga sus vidas, que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, esté también en sus corazones y en sus hogares. Dice la palabra de Dios. Quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie en esta mañana. Queremos invitarles a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Le damos honor, honra, gloria y alabanza a nuestro Creador, al Hacedor de maravillas. A las personas que nos están visitando, bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto tenerle con nosotros. Y dice el escritor en Primera de Pedro, que lleva su mismo nombre, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Ustedes son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias, porque Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, a su luz admirable. En esta mañana le damos a Él el reconocimiento que Él se merece, a nuestro amado Señor Jesucristo. A Él le decimos en esta mañana que Él es el dueño y Señor de nuestros corazones, de esta casa. Le decimos al Espíritu Santo, bienvenido. Gracias porque vives en nuestro corazón, porque estás en tu casa, porque el mundo entero, aquellos que te conocen, han dispuesto este día dedicar un poco de su tiempo para honrar su nombre. La iglesia se dispone a adorar al que vive por los siglos de los siglos. La iglesia se dispone en su corazón a honrar a aquel que en la cruz del Calvario hizo su obra redentora por cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor. Gracias, Cordero Santo. Muchas gracias, Cordero inmolado. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos esperanza de vida, vida para la eternidad. Sabiendo, Señor, que nuestra vida no comienza después de que hayamos muerto, sino todo lo contrario. La vida eterna comienza para el ser humano mientras está aquí en la tierra y continúa esforzándose en hacer la perfecta voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que dijo que no éramos pueblo, pero que en Él ahora somos pueblo y somos un pueblo especial. Muchas gracias, Cordero precioso. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos y disponemos nuestro corazón para darte lo mejor de nosotros a través de la alabanza y de la adoración. Papá, quédate en casa, quédate en la casa de mis hermanos y aquí con nosotros, y donde quiera que haya un pueblo que te alaba, que te bendice, Señor, en esta mañana te honramos y a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Podemos dar una ofrenda de palmas y empezar a prestar nuestros labios, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra mente, nuestros pensamientos para honrarle a Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bendecidos. Amén. Pues vamos a empezar a alabar a nuestro Señor, y quiero que le diga a la persona que está al lado de usted que si están listos para alabar al Señor con todo su corazón. ¿Sí? ¿Estamos listos? Amén. Con todo nuestro corazón, hermanos. ¿Ok? No se detengan, que estamos aquí para adorar, para darle gracias a nuestro Señor. Amén.
levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, y huyen delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, y huyen delante de ti. Tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Amén. Su presencia reinará, ¿verdad, hermanos? Pueden pasar mil cosas, pero nuestro Dios está aquí y Él no se va a ir de nuestro lado. Amén, hermanos. Aunque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de mí tu amor. Ni el pacto de mi paz no se quebrantará. Así ha dicho el Señor tu Dios. Ninguna arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador. No temas, soy tu Salvador. Soy tu Señor, tu protector. Jamás te dejaré. De las tinieblas te llamé, a mi luz admirable. Ninguna arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador. No temas, soy tu Salvador. Soy tu Señor, tu protector. Jamás
pecados temblarán, mas no se apartará de mí tu amor, ni el pacto de mi paz no se quebrantará. Así ha dicho el Señor tu Dios. En las tinieblas te llamé a mi luz admirable. Ninguna arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador. No temas, soy tu Salvador. Soy tu Señor, tu protector. Jamás te dejaré. De las tinieblas te llamé a mi luz admirable. Ninguna arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador. No temas, soy tu Salvador. Soy tu Señor, tu protector. Jamás te dejaré. Las tinieblas te llamé a mi luz admirable. Ninguna arma contra ti jamás prosperará. Así te dice tu Creador. No temas, soy tu Salvador. Soy tu Señor, tu protector. Jamás te dejaré, jamás te dejaré, jamás te dejaré. Amén. Así nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Nunca, nunca te voy a dejar. Siempre estaré contigo. Amén, amén. One more time. Buenas cosas obtendrán los que esperan en Dios. 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 No te afanes por nada, vive sin temor. La salvación contempla ante tu Señor, pues buenas cosas tendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas tendrán los que esperan en Dios. Buenas cosas obtendrán 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 los que esperan en Dios. No te afanes por nada, vive sin temor. La salvación contempla ante tu Señor, pues buenas cosas tendrán
esperan en Dios, buenas cosas obtendrán. Los que esperan en Dios, no te afanes por nada, vive sin temor. La salvación contemplan ante tu Señor, pues buenas cosas tendrán. Los que esperan en Dios, buenas cosas tendrán. Los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios. Esperaremos en los momentos perfectos para Dios, ¿verdad? Porque nosotros queremos las cosas ya de rapidito, de una vez, ahorita. Pero no, Dios tiene planes y nosotros tenemos que esperar en Él, en lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? No hay que preocuparnos de nada. Nuestro hermano Martín estaba diciendo la semana pasada, no hay que preocuparnos tanto. Dios tiene la solución para nuestros problemas, ¿verdad? Tenemos muchos problemas, pero Dios tiene esa solución que no la sabemos ahorita, pero estamos esperando que Dios nos hable a nosotros. Quiero que cierren sus ojos, hermanos, que se olviden de la persona que está al lado de usted. Es un momento para conectarse usted con Dios. No pierda esta oportunidad de hablar, de tener esa conexión con Él, de sentirlo, porque Él está aquí en este momento. Él está aquí, Él no se ha apartado de nosotros. Señor, te adoramos y queremos este momento contigo, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres digno, majestuoso, Padre. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto,
sobre mí. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Eres digno, eres majestuoso, Señor, y estamos aquí, Señor, para recibir más de ti, Señor. Te anhelamos, Señor, y queremos conocerte, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Eres digno, eres majestuoso. Solo tú conoces nuestros corazones, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Oh, es que es primera vez que usa el micrófono. Puede tomar asiento. Qué maravilloso extiende tu manto. Qué canto más hermoso. Extiende tu manto a mi corazón, tu manto de misericordia, que abrace mi corazón, que abrace a mis hijos, mi familia, que abrace a la iglesia, que abrace a la comunidad, ese manto de misericordia para ser sanado, para ser renovado, para ser perdonado. Maravilloso cántico, que Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Impresionante, gracias Samuel por tu trabajo, por estos cambios de tecnología, y aún esto es más agradable, lo escuchamos ahora con el maestro en la escuela dominical y muy lindo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3. Capítulo Efesios, vamos a tener invitamos a toda la iglesia que por favor, la clase comienza a las 10 de la mañana. Tenemos nuestra escuela dominical para toda la iglesia y qué clase más linda tuvimos esta mañana. El maestro Martín Orozco nos dio una clase, una hermosa clase. Así que véngase usted los días domingos a las 10 de la mañana, comenzamos. Eventualmente vamos a poner una mesita quizás allá afuera para un cafecito, para más adelante cuando hagan estos cambios de clima, para que sentirnos más cómodos y pasar un tiempo más de comunión. Capítulo 3 del libro de Efesios, un capítulo muy lindo, y le vamos a dar lectura al capítulo. Pero antes, el apóstol Pablo escribe a los Efesios. El apóstol Pablo es conocido y llamado el apóstol de los gentiles. Y vemos al apóstol, yo lo quiero poner de esta manera, en los primeros 13 versículos, porque Efesios se divide en dos partes. Primera parte es del capítulo 1, 2 y 3. El apóstol nos habla de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Y del capítulo 4, 5 y 6 viene el apóstol y cambia y nos habla del caminar con Cristo Jesús. Parece que el propósito, la intención del apóstol es enseñar a la iglesia a que sepan las riquezas que hay en Cristo Jesús en los primeros 3 capítulos y después quizás la parte práctica de caminar con Cristo Jesús en los últimos 3 capítulos. Pero yo lo veo de esta manera. Quizás veo al apóstol, yo me lo imagino, que es como si comienza a caminar por una montaña. Va subiendo a una montaña y quizás va lentamente. Y en ese caminar por la montaña, en escalar aquella montaña, el apóstol va orando y va cantando, va alabando a Dios. Comienza la escala en esos 3 primeros capítulos y va dando gloria a Dios por las riquezas que hay en Cristo Jesús. Pero camina y al llegar a la cúspide, al llegar a la montaña,
con una doxología que es una combinación de un cántico con la oración. El apóstol explota en la cúspide, en la cima, en el pico de la montaña, viene y escribe este texto maravilloso que está en el capítulo 3, 20, 21 y dice: y aquel que es poderoso para hacer, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Y creo que en la cima de la montaña, y esto es algo que yo me idealizo, que me imagino, Él explota de alegría, aquel cántico, la oración, y dice, por esa razón, dice, en la iglesia, a Él sea la gloria en la iglesia. Quiere decir que la oración, el cántico, por eso cuando venimos al templo y le cantamos a Dios, a Él sea toda la gloria. La palabra gloria significa peso. Peso quiere decir que cuando le cantamos a Dios, descargamos toda el alma, todo el peso que hay, toda la energía, todo el pensamiento, todo nuestro ser, todo lo que hay en nosotros, lo ponemos a Dios y lo ponemos en el cántico. ¿Me explico? Por eso cada vez que vengamos a la iglesia le cantamos a Dios. Olvidémonos de las cosas, de los problemas que tengamos, sino enfoquémonos en el servicio, en el cántico a Dios, porque Él merece toda gloria, toda alabanza. Quiere decir que juntamente con la oración, con la alabanza, poniéndole todo el peso a los cánticos, todo nuestro ser, toda nuestra energía, todo lo que hay dentro de nosotros, y cantamos a Dios, Dios hará cosas maravillosas. ¿Me explico? Dios hará, no importa los problemas que tengamos, la crisis que estemos pasando, Dios hará cosas maravillosas, porque la alabanza libera el espíritu, cambia la manera de pensar, cambia las circunstancias que pueden haber a nuestro alrededor. Digo, lectura de la palabra, la oración, la alabanza. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a la consagración. La consagración nos lleva a la santificación. Y la santificación nos lleva a la obediencia a Dios. Lectura de la palabra, oración, alabanza, nos lleva a consagrarnos a Dios. Nos lleva a santificarnos delante de Dios. Y como resultado viene la obediencia y le servimos al Señor. Alabanza envuelve una gran promesa. La promesa que en Dios todo es posible. La alabanza es el resultado de lo que Dios puede hacer en la iglesia. Dios es maravilloso y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Dice Pablo, comienza en el capítulo 3. Por esta causa, si usted puede ir a la escritura, Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está hablando a la iglesia de Efesios, obviamente la mayoría era el pueblo gentil. La palabra gentil significa las naciones o pueblos del mundo o toda cultura que existe. Para Dios solo había dos pueblos. Era el pueblo escogido, Israel, los judíos, y había otro grupo que eran los gentiles, que son las naciones, las otras culturas. Pablo escribe a ellos. Por eso se le llama al apóstol Pablo el apóstol de los gentiles. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que a los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjese bien, en el versículo 1 comienza y dice, por esta causa, Pablo va a comenzar a hacer una oración, que es la segunda oración que hace en estos 3 capítulos. Dice, por esta causa, pero yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pero de repente parece que el Espíritu Santo trata con él y para la oración. No ora, sino que en el versículo 14 vuelve y toma, vea usted el versículo 14 y dice, por esta causa doblo mis rodillas. Parece que él quiere, el Espíritu Santo detiene a Pablo y le dice, antes de que continúes con la oración, tienes que explicar, tienes que aclarar un poquito más de estos versos que hemos leído, porque hay un misterio que se te ha revelado por medio del Espíritu Santo y tienes que dar a conocer ese misterio. Y es por esta razón que viene Pablo y parece que para la oración, ya del versículo 14, continúa y toma otra vez la oración que termina hasta el versículo 21. Por esta causa, yo, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo se identifica a sí mismo como el apóstol de los gentiles. Pablo estaba en una cárcel. Yo creo que hemos compartido la historia. Todos sabemos la historia. Pablo está en una cárcel, está encadenado en una cárcel. Y viene el Espíritu de Dios, le revela el misterio que Dios tiene para toda la humanidad. Y dice, prisionero. Él obviamente, literalmente era el prisionero de Nerón, de los romanos, pero espiritualmente él era prisionero de Cristo Jesús. Y lo dice con un gran honor. Era una gran honra para él ser prisionero de Cristo Jesús. Lo quiero ilustrar de esta manera. En Inglaterra había un arquitecto muy famoso, y si es tan amable, Lili. El arquitecto hizo la Catedral de San Pablo en Inglaterra, una catedral muy famosa. Viene el arquitecto un día, se aparece y se acerca a unos trabajadores
y le dice al primero, ¿y qué estás haciendo? Le dice el arquitecto a uno de ellos. Y le dice, estoy puliendo unas piedras que son las que vamos a colocar en la catedral. Viene, sigue caminando y le dice a otro, ¿qué estás haciendo? Le dice a otro trabajador. Le dice, bueno, por medio de mi trabajo estoy haciendo dinero y esto me va a ayudar para mantener a mi familia. Viene al tercero, se acerca a otro trabajador y le hace la misma pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice el trabajador, bueno, estoy ayudando para construir la catedral del arquitecto, él se llamaba Christopher Wallace. Estoy trabajando para construir la catedral del arquitecto Christopher Wallace. Se sintió muy orgulloso. Si usted ve en estas tres preguntas, estos tres personajes, vemos que hay diferentes perspectivas. El primero lo ve como algo de trabajo, lo que normalmente se hace. Pero sabe que el último estaba honrando el proyecto, se sentía que estaba contribuyendo para hacer una gran labor. Y en efecto, cuando el apóstol Pablo viene y dice, prisionero de Cristo Jesús, él lo siente como un gran honor poder hacer parte de aquella obra. Cuando nosotros nos envolvemos en el trabajo del Señor, es un honor servir, es un honor poder ayudar. El apóstol Pablo lo miraba de esa perspectiva. Para él era un gran honor estar preso por la causa de Cristo Jesús. Es un gran honor servir al prójimo. Es un gran honor ser parte de una iglesia, ser parte de un equipo de trabajo. Es un gran honor que tiene que dar satisfacción en el corazón de una persona. Él lo miraba de esta manera. Vemos acá, Pablo, el Espíritu lo detiene y le dice, le hace sentir, hay que explicar lo que es ese misterio. Entonces viene y él trata en el versículo 3, dice, por la revelación me fue declarado el misterio. Versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender. Para la iglesia de Efesios, por medio de la lectura, ellos pudieron entender que Dios le estaba revelando un misterio, que ahora eran coherederos, iban a ser partícipes de las bendiciones de Dios, que la salvación no solamente era para Israel, sino para todos los gentiles, para ellos también. Toda la barrera cultural se iba a terminar ahí, por los sacrificios de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Era una buena noticia para la iglesia de Efesios y lo es una buena noticia para la iglesia de Cristo Jesús en los tiempos que vivimos. Y mire, que esta palabra es para ahora. Tantos problemas raciales que tenemos ahora en nuestras comunidades. Allá en México los del sur son diferentes a los del norte. Parece que los del norte son más blancos, son más de ojos claros, pero los del sur, donde hubo más mestizaje de mayas, son más diferentes. El centroamericano hubo mucho mestizaje también, es un poco más diferente. Las facciones físicas son diferentes. Ya no digamos acá en Estados Unidos, está el anglosajón, está el afroamericano. Tantos problemas raciales que tenemos en nuestras comunidades. Quiere decir, por la muerte, el sacrificio de Cristo, ahora la salvación llegó no solamente para el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios. La salvación ha llegado para todos los gentiles, para todos nosotros. Espiritualmente, Pablo es nuestro Padre espiritual, porque Dios lo usó a él para darnos el mensaje de salvación. Somos salvos por la pura gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno. Porque para siempre son sus misericordias. Entonces vemos acá y dice el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación,
La palabra dispensación es una palabra un poco difícil, pero significa administrar, ser mayordomo. En la versión internacional me encanta mucho esta palabra porque la dice de esta manera, dice, para aclarar el plan de salvación de Dios que ha realizado a través de todos los tiempos. Pablo está prisionero. Pablo está encadenado. Y el Espíritu de Dios le revela este gran misterio que la salvación era no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Es el Espíritu que le estaba revelando de una manera clara y maravillosa que la salvación había llegado a toda la humanidad. Por eso debemos de dar gloria a Dios, por esta salvación tan preciosa que Dios nos ha dado. En misterio, la palabra en español parece que no tiene un significado muy claro, como si no se aplica, como la cultura de los judíos lo pudiesen entender en este tiempo en que fue escrita. En español, la palabra misterio es algo que es oscuro, algo que está en secreto, algo que es enigmático, misterioso, inexplicable e incomprensible. Eso es misterio en el lenguaje español. Pero en el lenguaje griego, que era el tiempo que fue escrita, esta palabra parece que el pensamiento cambia y es diferente. Por eso no tiene tal aplicación quizás en nuestra cultura. Pero bueno, dice griego en el pensamiento judío es un secreto. Es una verdad escondida del conocimiento y la comprensión humana que es descubierta por el Espíritu de Dios. ¿Ve la diferencia? Entonces vemos acá que este misterio es como cuando en una tarde usted se sienta con la familia y quizás ve una película de acción. Usted se sienta, ve que aquella película tiene un trama, hay un escenario de actores, hay cantidad de actores, está un mensaje que trae y parece que lo mantiene por 2 horas cautivo. La mente vuela y trata usted muchas veces de figurar cuál será el final de aquel drama. Parece que está escondido ahí, pero finalmente, al final de aquella película se revela cuál es el mensaje o el enfoque que tiene lo que usted está viendo. Así que el misterio que en otras generaciones estaba escondido, dice la Escritura en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero ahora Pablo, él entiende que este secreto que le ha sido revelado, que nos hace a nosotros, al pueblo de Dios, ser coherederos juntamente con Israel, somos partícipes de las bendiciones, de la salvación, y somos miembros de un mismo cuerpo. Todo lo hace un mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles, los une. En los tiempos del Nuevo Testamento era un gran problema, este problema entre gentiles y judíos. El judío no podía ver a los gentiles. No había unidad, siempre estaban separados. Pero ahora el sacrificio de Cristo, a Pablo se le revela que ahora iba a haber unidad, se iban a integrar otra vez, iban a ser miembros de un mismo cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros. Por esa razón el suramericano, el centroamericano, el mexicano de diferentes regiones, ahora todos venimos a la iglesia y todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Habrá diferencia? Por supuesto que las hay. Unos piensan diferente, otros piensan de otra manera, pero en sí somos cuerpos de la iglesia que es
Cristo Jesús. Y quizás muchas veces tenemos que tolerarnos unos con otros. A pesar de nuestras diferencias, amarnos con todo nuestro corazón y aceptarnos tal como somos, porque Dios nos ha hecho totalmente diferentes. Somos copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero el apóstol Pablo entendió bien y dice, pero acá implica responsabilidades también. Acá hay responsabilidades. Hay algo también que la iglesia tiene que hacer. En otras palabras, es cierto, venimos a la iglesia, le cantamos a Dios porque Dios es bueno, porque Dios nos ha bendecido. En efecto, Dios nos ha bendecido muchísimo. Ahora Dios nos ha dado una herencia. Herencias son riquezas y bienes que recibimos de alguien o de otra persona. A mí, hace una semana, mi mamá me llamó y cuando me llamó sentí que quizás no era una buena noticia y me dice, hijo, me urge hablar contigo. Mira, tu otra hermana, hablé con ella también y ella va a venir a casa. Quiero que vengas a casa. Y digo, bueno, quiero tratar unas cosas muy importantes con ustedes. Y viajé para El Salvador. Estuve una semana y nos reunimos 5 hermanos a tener una plática. Y comenzó mi mamá a decirnos, hijos, yo ya me siento mayor y creo que en cualquier momento me voy a ir. Quiero que ustedes se mantengan unidos. Son 5 nada más. Dice, a ti te hice una casa y en un pedacito de tierra te hice una casa. A ti también te hice una casa en un pedacito de tierra. Todos tienen una casita que yo les he hecho, con esfuerzo y sacrificio, pero ahí les va a quedar un lugar donde puedan vivir. Y a ti, Alfredo, que tú eres el mayor, solo a ti no te hice una casa. Pero mira, tú tienes que velar por tus hermanos. Cuídalos para mantenerlos todos unidos, a pesar de las diferencias, porque uno piensa de una manera, otro piensa de otro, pero somos hermanos en la carne. Yo traigo esto porque en la iglesia siempre hay diferentes temperamentos, pero somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. A pesar de las diferencias, tenemos que amarnos y aceptarnos unos con otros, porque el amor de Cristo ha sido depositado en el corazón, ¿verdad? Entonces, y no solamente la unidad, porque Dios une, solamente el enemigo es el que divide, pero servimos a un Dios maravilloso, grande, que es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Dios es maravilloso y Dios es bueno. Entonces, mantener la unidad en la iglesia es bien central, porque ahora entendemos que ese es el misterio que Cristo Jesús, el Espíritu, le reveló a Pablo, para que la iglesia camine, para que la iglesia se integre, para todos vivir en unidad, en armonía. Obviamente van a haber fricciones como siempre hay. De una manera muy linda el maestro ahora nos explicó cómo en veces hasta en el matrimonio hay diferencias. Y sí las hay, porque esa es una gran realidad. Pero a pesar de ello, dice el apóstol, tiene responsabilidades la iglesia de ahora. Número 1, la responsabilidad, dice, de mayordomía, de ser un buen administrador de la gracia de Dios. Ser un buen administrador de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Allá en el capítulo 2,
Parece que Pablo trae el pensamiento de dos grupos. Aquellos que estaban sin Cristo, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos las corrientes de este mundo, que le dábamos rienda a los placeres en la vida. Es el grupo que no tiene a Cristo Jesús. Pero dice, cuando tenemos la experiencia de nacer de nuevo, cuando abrimos nuestro corazón y Cristo viene a nuestra vida, cambia. Entonces viene y nos dice, somos justificados por la fe en Cristo. La palabra justificado significa salvación también, tiene una aplicación. Ahora somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Porque estábamos perdidos en nuestros pecados, pero vino la luz del Evangelio, vino a darnos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Y es el Evangelio de Cristo que vino a nuestra vida y ahora nos ha hecho diferente. Somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos salvó para hacer buenas obras, para servir al prójimo, para amar al necesitado. Entonces vemos el apóstol Pablo, dice, él se identifica a sí mismo de un hombre comprometido con la obra de Dios. Hace su presentación de él mismo en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él es el ejemplo. He sido buen mayordomo, he sido administrador de la gracia de Dios. Y como segunda responsabilidad, la responsabilidad de un ministro. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra ministro significa servicio, significa siervo, que tiene una implicación también como aquellos que sirven las mesas, que ahí viene la palabra diáconos. Dios nos ha llamado para servir, para servir. El día viernes, todos los viernes salimos con la hermana Mercedes a ver a su esposo Pedro. Está él delicado de salud. Recuerdo ya hace años, venía al templo a 8:30, yo estaba acá, abríamos el templo, ya Pedro me estaba esperando. Ya estaba en las gradas acá. Pedro es un ujier de la iglesia. Él se encargaba de ver que todo estuviese en orden. Y muchas veces yo ya venía y él me estaba esperando ya. Pedro, digámosle así, en sus tiempos, a Jesús Carranza lo conoció cuando trabajaban en Sánchez en la misma compañía. Hombre alto, robusto, fuerte, muy activo, dinámico. Y cuando yo venía, él ya estaba esperándome y me decía, pastor, ¿cómo le va? Bien. Y usted le decía, activo, me dice, estoy bien. Y abríamos el templo y él comenzaba a moverse, que todo estuviese en orden. Pero poco a poco Pedro se fue deteriorando y ahora él está en un convalescent hospital. Ahí está él. Y cada viernes lo vamos a visitar. Y cuando lo veo, él sale de una puerta como de aquí quizás allá a la entrada, sale una enfermera y lo lleva en una silla de ruedas. Desde que él entra, tiene una mirada, lo mira a uno directamente. Y obviamente viene ahora con su máscara, que especialmente en esos lugares, pero su mirada se ve bien directa, se ve firme, y llega y lo ponen enfrente donde estamos nosotros esperándolo. Pedro ha bajado mucho de peso.
Comparto esto porque hablé con la hermana Mercedes. Le digo, ¿me permite compartir un poco de su esposo? Y me dice, claro que sí, porque quiero que usted sepa para dónde voy. Y el verlo, me acerco a él y le digo, Pedro, ¿cómo está? Y con una gran dificultad él habla y me dice esta frase, bendecido con el favor de Dios. Esa es la frase que dice cada vez que lo vamos a ver. Bendecido con el favor de Dios. Aquel hombre alto, fuerte, ahora está postrado en una silla de ruedas con un peso bastante notorio, pero ahí está él. Pero le dije a Mercedes, hermana, gracias a Dios, porque su mente nos identifica bien, ¿sabe? Me saludas a fulano de tal, dice, lo identifica a uno para la enfermedad que él ha sido diagnosticado como demencia, como mal de Parkinson o algo así, enfermedad de Parkinson, pero lo identifica a uno y eso hace sentir bien. Porque si usted se presentase y lo ignorara o su mirada estuviera por otro lugar o él no supiera quiénes somos, entonces la situación cambiaría. Pero hay un contacto, él lo ve y yo creo que en su mente pasan dos cosas. Él que le gustaría estar en casa, le gustaría estar en la iglesia. Y creo que en el fondo, en su corazón, él está agradecido con Dios porque dice, con el favor de Dios estoy bien. Y ese es el mensaje que da. Y esto, porque esa es la vida. Somos seres humanos, cada vez nos vamos deteriorando y poco a poco nos fallan ciertas cosas. Pero esta es la vida, nos vamos a enfermar de una manera u otra y va a haber algún momento en que Dios nos va a llevar. Pero así es. Y viniendo por el camino, le digo, hermana Mercedes, muchas gracias, hermana. Porque sabe que Pedro me dice, Salmo 23. Salmo 23. Y como cada reunión, cada visita es la lectura del Salmo 23. Y el Salmo 23 tiene que ser leído en voz alta. Oramos por él. Me llevo el aceite y froto sus piernas, su cabeza, su cuerpo. Lo froto por todo él. Y le pido a Dios que tenga misericordia. La sangre de Cristo, tiene poder. La sangre de Cristo puede cambiar, transformar la vida de una persona. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Cristo Jesús. Yo lo siento en mi espíritu y oramos por él. Y hago una oración que se escuche. Hago una oración en voz alta por todo el lugar. Oramos por todos los enfermos que están en ese lugar. Oramos por los empleados, que Dios les dé paciencia, que Dios les dé sabiduría, que sepan tratar a los enfermos con justicia. Y le digo, hermana Mercedes, muchas gracias. Qué gran honor para mí. Es un gran honor para mí ir a visitar a mi amigo que ahora está enfermo. Es un gran honor. Fue un gran honor ministrar en el sepelio de Jorge, de la hermana Hortensia. Ese es un honor. Eso es servicio. Tiene que ver con el servicio. Dios nos ha llamado para servir. Si la iglesia podemos entender esta palabra, hermano, que Dios nos ha llamado para servir,
no para ser servido. Grandes cosas haría el Señor. Gracias a, quiero, ya porque viene el tema, ahora en nuestros servicios ha mejorado, ahora tenemos mejor equipo. Y gracias a Samuelito y a Jesús que están allá. Gracias a usted por sus contribuciones, porque cree en la obra de Dios, que Dios es bueno, ¿cierto, no? Dios nos ha bendecido, hermanos. Dios nos ha bendecido muchísimo. Mire, en esta iglesia preciosa que Dios nos ha dado, me llegó una carta hace unas semanas. El pago mensual, tenemos un mortgage, tenemos una diferencia a pagar como $240,000. Ese es el balance que tenemos por este edificio. Platicábamos con Lilia que Dios nos dé salud para pagarlo en 10 años y dejar esta iglesia pagada, para que las otras generaciones agarren, ¿verdad?, liderazgo acá en el templo y que la obra siga, porque la obra es de Dios. La obra de Cristo no se detiene, la obra sigue adelante porque es de Dios. Y hermanos, ahora nos llegó esa carta que el interés del edificio ha bajado. Estábamos pagando como $1,700, $1,600 por mes. Ahora vamos a pagar $1,400 por mes. Bueno, sí, un aplauso a eso, porque eso está lindo, ¿ya? Eso es un excelente. ¿Y un apartamento vale eso ahora? Un apartamento quizás, ¿verdad?, se paga mucho más. Pero vea las bendiciones de Dios. Hermanos, somos copartícipes. Somos coherederos, dice. Somos coherederos juntamente con los judíos. Ahora llegó la salvación a nosotros, los gentiles. Ahora somos partícipes de esa herencia que Dios nos ha dejado, esas riquezas que Cristo tiene para todos sus hijos. Es como dice el Salmo, has preparado el Salmo 23, aderezas mesas delante de mí y pones un banquete delante de nosotros, un banquete lleno de bendiciones, donde está lleno de pan cotidiano, de salud, de trabajo, de todo. La familia sigue, porque son las bendiciones de Dios. Somos coherederos. Quiero tomar este ejemplo. Mi mamá se llama Vilma y le decimos Mina. Ella con esfuerzo aprendió a leer y a escribir. Pero es una señora muy interesante, es encantadora, la señora Vilma. Y dice, bueno, ahí hay un pedacito, dice, para vos, un pedacito para ti. Hermano, Pablo lo podía entender, que él era responsable de administrar la gracia de Dios. Él era responsable de servir al prójimo. Él era responsable de proclamar a Cristo Jesús. Dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. La palabra inescrutable significa que no se puede saber ni averiguar. Cuando usted ve esa palabra inescrutable, quiere decir que no se puede averiguar. Dice, de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Quiere decir que proclamar la buena noticia es una obligación de cada miembro que viene a esta iglesia, de cada uno de nosotros. Porque si no, nos convertimos en un club nada más. Tenemos que compartir la buena noticia. Recuerdo en la clase del hermano Joaquín Caldera, hace 2 semanas, citó un pasaje, creo que está en Marcos capítulo 5, de aquel hombre endemoniado
que vivía en el cementerio, vivía en las montañas, el endemoniado gadareno, dice. Andaba aquel hombre, bueno, literalmente andaba desnudo, porque al final dice, después de una sanidad lo encontraron vestido ya. Aquel hombre así andaba por el cementerio, le ponían cadenas y todas las rompía, le ponían grillos en los tobillos y los rompía. Había un gran poder sobrenatural en él. ¿Por qué? Porque estaba lleno de demonios, dice la Escritura. Pero en aquel escenario aparece Cristo Jesús. Aparece Cristo, inmediatamente lo identifica. ¿Qué tienes, Mesías, contra mí? Es interesante que siempre que Jesús se presentaba en las comunidades, iba no a las iglesias, pero bueno, siempre los espíritus inmundos eran los que reconocían a Cristo. Cuando iba a la sinagoga, los primeros que le identificaban eran los espíritus inmundos, que había llegado el Mesías a ese lugar. Bueno, Cristo hace la labor, lo libera de todos sus demonios y aquel hombre cambia, se transforma completamente. Ya se encuentra vestido, está a uso de razón, aquel hombre ya se ve sano, se ve bien. Entonces las personas de alrededor se acercaron y vieron el cambio que Dios había hecho en este hombre y quedaron impresionados. Quedaron impresionados del cambio que Cristo había hecho en él. El hombre era libre, ya no tenía ningún demonio dentro. Entonces viene aquel hombre y le dice, agradecido, estaba agradecido con Cristo y le dice, llévame, yo me quiero ir contigo. Y le dice el Señor Jesús que para mí ese es un misterio porque no sé. ¿Por qué razón no se lo llevó? No sé, pero le dice no. Él consideró más importante y le dice, ve a tu casa, ve y dile a todos lo que Cristo ha hecho en ti. Hermano, y eso es compartir, es que usted comparta su experiencia de lo que Cristo ha hecho en su corazón. Eso es llevar las buenas noticias, proclamar el evangelio de salvación. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Otra responsabilidad es la responsabilidad de enseñar claramente la palabra de Dios. Aquí tiene que ver la enseñanza, tiene que ver la prédica, tiene que ver con los cánticos que sean bíblicos, tiene que ver todo, que todo sea cristocéntrico. Todo lo que hagamos es honrar a Cristo Jesús. De una manera, creo que muy magistral, podemos decir que esta mañana esos pasajes de Génesis, de la primera pareja de Adán y Eva, fue explicado de una manera clara. Y eso es aclarar a todos los pasajes, las predicaciones de la palabra de Dios. Toda iglesia tiene esa responsabilidad de enseñar, de predicar claramente la palabra del Señor. El ministerio de enseñanza produce gozo. Ya me imagino cómo se siente Joaquín, a mí me encanta escucharlo, al hermano Martín, cuando aclaran esos principios, cuando aclaran la enseñanza bíblica, cómo se sienten de gozosos después de que cumplen esa tarea que Dios les ha llamado. Hermanos, personas que nos visitan, ¿cómo necesitamos acá de maestros? Gente que nos ayude con la obra del Señor. Espero que Dios pueda tocar tu corazón en esta mañana. En el versículo 10 encontramos que el misterio expresa el propósito de Dios. Este misterio que ha sido revelado, yo encuentro también cómo podemos entender la misericordia de Dios. Este es un misterio. Como cuando le fallamos a Dios, cuando somos injustos, cuando lo hacemos una vez, otra vez y más.
cómo Dios nos perdona. Este es un misterio. Cómo Dios tiene tanta misericordia que no nos paga de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Que alguien me explique eso, pues. Solamente vemos que está revelado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él perdonó todos nuestros pecados y por su sangre, por su llaga, dice, somos sanados, nuestras enfermedades son sanadas. Pero ¿cómo podemos entender esto? Que si somos infieles, Él permanece fiel y nos perdona. ¿Cómo podemos entender eso? La problemática de la vida, de las relaciones, cómo le fallamos a Dios, todos somos vulnerables. Y cómo Dios siempre nos perdona, nos perdona, nos perdona. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios es misericordioso. ¿Cómo explicamos el libre albedrío? ¿Cómo podemos explicar el libre albedrío? Dios nos da la capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es un misterio, pero está revelado en el sacrificio de Cristo. Lo podemos entender, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Quizás en aquel pasaje del hijo pródigo, cuando aquel hijo le pide la herencia al padre con una gran insolencia, le dice, dame lo que me corresponde porque yo me voy de esta casa. Y aquel padre, lo más impresionante, que se queda en silencio y no dice nada. Pudiera haber ido y cerrar la puerta, ponerle una tranca o ponerle llave para que aquel hijo insolente no saliera y se quedara en casa. Pudiera haber agarrado una vara y todo y darle una buena paliza, pero no lo hace. Pudiera haber hecho de otra manera para que el hijo se fuera, pero él se queda en silencio y no hace nada. Vea usted, él respeta el libre albedrío, esa capacidad para hacer buenas decisiones o una mala decisión. Misterios. Pero vemos el amor y la misericordia de Dios. Sabe que en este misterio usted está incluido. Yo estoy incluido. La iglesia está incluida. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos incluidos. Ya el misterio se nos ha revelado. Ahora somos hijos de Dios. Somos pueblo escogido, nación santa, para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece si se pone de pie en esta mañana y le damos gracias a Dios? Gracias a nuestro Padre Celestial, porque este es un privilegio. Este es un gran privilegio conocer a Dios, servirle a Dios, compartir la buena noticia. Ahí donde está usted, puede unirse a la oración. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la Escritura. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias por este pueblo tuyo, bendito Dios, Padre. Perdona todas nuestras ofensas. Perdónanos, bendito Dios, si te hemos ofendido, Señor. Y danos un corazón recto delante de ti, Señor. Ayúdanos para caminar contigo, bendito Dios. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Hasta aquí no nos ha faltado nada, Señor. Tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Bendice la familia. Bendíceles grandemente, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén. Démosle un aplauso.